Bien, pues mi nombre es Xavi Nolla, ya me conocéis, soy sumiller y director de Noaula, esta escuela formativa que nace en Barcelona y que hemos ido expandiendo por varias ciudades de España y que, como novedad y por causa de este momento que estamos viviendo, abrimos también nuestros brazos al formato online y en breve, muy breve, vais a poder disfrutar de muchísimo contenido online formativo a todo nivel, desde cero para los que queráis empezar y empezar a poner orden, hasta contenido muy técnico para los que queréis llegar a niveles superiores. Vamos a ver si tenemos por aquí al querido amigo Ricardo. Todavía no, esperamos a Ricardo. Hoy nos vamos al país lusitano, nos vamos a Portugal. Como todas las sesiones, y siempre digo lo mismo, es imposible en una hora conocer en profundidad toda la materia, todo el contenido, historia, variedades, vinificaciones, regiones, pero sí que nos sirven para para mostrar y clasificar lo que existe y a partir de aquí empezar a andar. Vamos a conectar con Ricardo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy Bien, bien, bien. muy bien. Te oigo perfecto, perfecto. Ah, genial. Con, con esta voz que tienes de locutor de radio. Ah, sí, que- sí, sí. Muy bien, Sobre todo perfecto. eso. Muy bien. Bueno, ¿qué Oye, tal? ¿Cómo gracias por estás? esto. No, hombre, Aquí, gracias a aquí ti. en casa, aquí en casa y haciendo lo que se puede, ya como un poco todos, ¿no? Sí, bueno, También haciendo algunos directos. ¿Me ya te he oyes? visto. Sí, sí, ¿tú me oyes? Ah, vale. Yo te oigo Ahora bien, sí, ¿eh? ahora sí. Vale, ¿Todos, perfecto. todos veis y oís bien? Si podéis indicarlo. Bien, pues, Ricardo, Dime. llevamos ya más de 10 sesiones formativas de esta cuarentena. Ujú. Hemos viajado por muchas regiones del mundo, por el Nuevo Mundo, por el Viejo Mundo, y hoy y me apetecía muchísimo tocar un país que lo tenemos tan cerca y del que conocemos tan poco, ¿verdad? Porque, bueno, Es verdad. tú lo vives, tú estás aquí en Barcelona. Tú te dedicas al comercio y a la formación del vino portugués y supongo Ujú. que descubres eso, ¿no? De que el profesional del mundo del vino, incluso el consumidor, tiene cierto o fuerte desconocimiento de lo que hay en el país vecino. Hombre, todavía sí, pero cuando empecé con esto en 2009, te ¿Mm? puedo decir que el desconocimiento era casi total, a la excepción de los sumilleres de grandes restaurantes, Ujú. y tampoco eran todos los que conocían, Claro. claro, sabían que existía, sabían de vinos, pero no habían tenido la oportunidad de estar, o de catar, o de saber algo más. Pero al principio fue muy complicado. Sí, porque bueno, a muchísima gente le hablabas de Portugal y, oh sí, el vino de Oporto, buenísimo. Vale, perfecto, pero hay más Sí, vida, sí, ¿no? Más sí, allá ya, del ya, Oporto, ya. De que hoy hecho, también hablaremos un poco de Oporto, pero vamos a dar más relevancia o vamos a dar cabida al resto de regiones y de tipologías y estilos de vinos que nacen en tu país. es- sí, 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 tiene muchas particularidades, la verdad. Bueno, perfecto. Pues si te parece, arrancamos. Antes, Ujú. si recordar a la gente que podéis entrar en nuestra página web enoaula.com y descargar el PDF que ha preparado Ricardo con contenido sobre la temática de hoy, donde hay, como siempre, mapas, variedades, zonas, denominaciones, historia, todo un poco comprimido, pero suficiente para seguir nuestra sesión de hoy y, sobre todo, tener un documento de fuerte y de alto interés. Bien, y aparte, por supuesto, que sepáis que ya que entráis podéis participar en el sorteo de un Coravin, el nuevo modelo 6, indicando, nada, poniendo vuestros datos
y entrando con una clave que es MyCoravin6, MY Coravin 6, todo en mayúsculas. Y nada, solo por eso podéis ya entráis en el sorteo, que haremos muy pronto, la semana que viene, porque este jueves es nuestra última sesión de cuarentena formativa. Ricardo, eres el penúltimo Hombre, por pasar por esta pantalla, por estas sesiones. Muy bien, pues me va, por alegro. favor, te pediría que nos sitúes. Ya sé que todo el mundo sabe dónde está Portugal, pero sitúanos a Ujú. nivel histórico, contextual. ¿Cuánto tiempo hace que se hace vino en Portugal? A ver, aquí la historia, como he dicho ya otras veces, es un poco idéntica a lo que es España, lo que es, al final, todo lo que es el viejo mundo, sobre todo la parte del sur, ¿no? El vino remonta, las variedades introducidas remontan a la edad del bronce, y luego a partir de aquí, pues sigue un poco la línea. Pero hablando de Portugal, se cree que el viñedo haya sido plantado por primera vez en el Valle del Tajo allá Mm, por 2000 antes de Cristo por los tartesos, más o menos. wow. Luego, claro, en el siglo V antes de Cristo también los fenicios se Mm, apoderaron del comercio, y aquí también ha introducido algunas variedades. Esto está claro. Luego vinieron los griegos en el siglo VII, también antes de Cristo, y ellos aportaron un desarrollo en la viticultura y mm, también al arte de hacer vino. Y luego, un ciclo más tarde, también los celtas, que han traído sobre todo técnicas de tonelería. bien, Ah, y por luego a supuesto. partir, sí, yo creo que este es un poco Sí, común a sí, sí, todos, sí. ¿no? Sí. Y luego vinieron los celtas y los iberos se fundieron y criaron los celtiberos, que son los predecesores de los lusitanos. Aquí por primera Mm, vez mm, se oye hablar de los lusitanos, que hablamos del siglo VI antes de Cristo. Eh, y luego, claro, tuvimos los romanos, igual que todos, allá por 194, y que ya aquí fue cuando consolidaron. claro, y aquí fue cuando se empezó a exportar el vino, porque Roma no tenía capacidad de producción para la demanda, la capital del imperio. Mm, mm, Eh, Nada, y a partir de aquí, luego hubieron las invasiones bárbaras, se pasó del paganismo al cristianismo, que es otro punto de inflexión grande en el vino, porque el cristianismo, por los actos religiosos de la comunión, incrementa y deja la tradición y el consumo del vino como algo que hace mm, parte de mm. la dieta mediterránea, que es la nuestra. Y nada, y luego con las invasiones árabes o de los moros, también aquí hay el hecho de que ellos no beben vino, pero permiten al agricultor seguir produciendo vino para su consumo, para mantenerlos contentos, pero también tienen que pagar un dízimo de esa producción. Era un poco el hecho comercial, que era lo que les interesaba más. Ese punto Y, fue fundamental, Ricardo? Porque si sí, hubiese prohibido absolutamente la producción de vino, hubiese habido un parón no solo en Portugal, sino importante a totalmente. nivel península, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa curiosa, Xavi? Hoy hace un par de meses o más he leído un artículo muy interesante de que al final no hubieron invasiones árabes. Lo que hubo fue una invasión comercial. O sea, según Vale. relatos históricos muy recientes y descubrimientos arqueológicos, la península al final no fue sometida, dicen ellos, no fue sometida al régimen. Lo que fue sí fue invadida a nivel comercial, porque ellos eran mucho más adelantados que nosotros a este nivel. Pero Claro. bueno, aquí lo dejo, porque esto todo, ya sabes que la historia siempre va Sí, evolucionando. sí, sí, sí. Nada, Absolutamente. ¿qué puedo decir más? Que hablamos del siglo XII-XIII, el vino en Portugal era el producto más exportado de lo que se Ujú, hacía. Y claro, mientras en toda la península, toda Europa, había la reconquista cristiana y estaba todo el viejo mundo en guerra, ujú. Portugal es el primer país en establecer fronteras, a nacer como nacionalidad, en 1143, por Don Wow. Afonso Enríquez. De hecho, antes de ayer se celebran 840 no sé cuántos años. Ah, sí, fue Wow. la celebración. Y nada, y a partir de aquí,
el vino sigue teniendo esta importancia porque también los señores feudales se dan cuenta de la ventaja económica que trae la producción del vino. Correcto, correcto. ¿Y Ah, cuándo llega el boom del vino de Oporto? no, claro, esto fue después Mm, porque con los descubrimientos, mm, ya hablamos, los portugueses empezamos los descubrimientos, luego sí, entraron también los españoles y fuimos juntos hasta que nos separamos. Hablamos del siglo XV-XVI. vale, Y aquí fue cuando se descubrió también el vino de Roda o Torne Viaje, o vuelve de viaje, que vale. así se descubrió porque los barcos tardaban cerca de 6 meses en llegar a los destinos. Con esto todo, las barricas iban en ¿cómo se llama? Las Las, bodegas. las bodegas de los barcos y Mm, cruzaban hasta 2 veces el Ecuador sometidas al calor, a la humedad, a los balanceos, por veces sumergidas en el agua, y se descubrió aquí que el vino mejoraba. Y esto hizo un punto de inflexión en la crianza del vino, por así decir. ujú, Entonces, ¿qué pasa aquí? A raíz de esto, ah, se hace también este tratado, hablamos ya del 1703, con el tratado de Metwig, que es un tratado muy importante y a los días de hoy sigue siendo la alianza comercial más antigua del mundo, que es entre Portugal y Reino Unido. Es ¿vale? también conocido como el Tratado de los Paños, donde nosotros les enviábamos vino y ellos nos enviaban paños, telas. Vale. ¿Vale? Y esta alianza también luego tuvo más ramificaciones, sobre todo a nivel militar. Tanto es que los ingleses nos ayudaron a librar de vosotros, españoles, Mm, bien hecho. de Bien. Franco, nos quitaron también los Filipes en 1700 y algo, Mm, nos quitaron de encima de Napoleón, o sea, quedamos siempre aquí un poco, esta alianza trajo ventajas y nos mantuvieron siempre al margen. muy bien, muy bien. Y claro, con este tratado luego se empezó a producir mucho vino en Oporto, Mm, que era muy apreciado sobre todo por los ingleses. Y a través de los ingleses, la corte también llegó a las cortes del norte de Europa y sobre todo a lo que es Norteamérica, que era entonces de ocupación inglesa, que era colonia inglesa. correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a tener un gran valor y en Doros se empezaron a producir mucho en volumen, pero dejando detrás o de lado la calidad. Entonces vino un primer ministro que tuvimos, que es el más famoso, que es Marqués de Pombal, Mm, que fue también que recuperó el país después del terremoto de 1755, este famoso, que se cree que es el que más mató en toda Europa. No hay mm. un registro cierto, pero a raíz de esto, él por primera vez entonces crió la denominación de origen controlada en 1756, el 10 de septiembre, justo para garantizar y mejorar la calidad de los vinos de Oporto, Es la DO más antigua del país, del mundo. del mundo. Región Perfecto. demarcada, Demarcada, ¿eh? registrada. Fue la O sea, primera en el fuisteis los mundo. primeros en hacer fronteras y en hacer regiones vinícolas demarcadas. Esta fue la primera. La primera denominación de origen Muy bien. demarcada del mundo fue esta. Demarcada. Sí. Fantástico. Ya habría el seguro, pero la primera demarcada fue esta justo para garantir esta calidad. Muy ¿Vale? bien. Y de hecho, dejo aquí una curiosidad para quien no lo sabe, que los vinos de Oporto no se hacen en Oporto. Esto ya lo sabemos. Oporto es una ciudad fantástica que, que vayan todos a conocer Oporto porque vale la pena. Sí, Pero es ¿qué pasa? maravillosa. Se llama Oporto porque los vinos venían en los barcos que se llaman barcos rebelus, estos barcos que transportaban las barricas desde el Douro a través del río hasta la ciudad de Oporto, donde estaban también las bodegas, donde dejaban las barricas preparadas para entrar en los barcos para seguir viaje para sus destinos. Y el vino se llama Oporto ¿por qué? Porque llevaba el sello de la aduana. Y la aduana es en Oporto donde estaban los vinos. Por Vale, eso se vale. llama vino de Oporto. Claro, porque allí los encontramos todos los almacenes en Vilanova de Gaia, que es a De la Gaia, otra que es la orilla. Es correcto, que es Exacto, maravilloso. Es un paseo fantástico. no apto para enfermos del vino, porque vas de puerta en puerta entrando a todas las bodegas
visitando, catando y volviéndote loco en un paisaje, bueno, espectacular. Yo de hecho dejo ya aquí una sugerencia que vale la pena porque Ujú. ahí delante tienes a varias bodegas, como sabéis, Sí, pero hay una que es la única que tiene rooftop, una terraza arriba de degustación, es sí, la de Espacio Porto Cruz, ¿vale? Entonces tienes tomamos una nota. terraza arriba, como tenemos aquí en el Majestic, por ejemplo, Sí, donde pasas ahí los atardeceres y ves la wow. Costa del Sol con unas tapas creativas, puedes hacer abajo, tienes toda son tres plantas, tienes restaurante, tienes zona de cata, tienes una zona también con interacción multimedia muy interesante sobre los vinos y todo lo que es el Oporto. Pero sobre Bien. todo porque Dalva, que hace parte de este grupo, Mm, desde mi punto de vista, la que tiene el mejor portfolio, entre comillas, de oportos mm, blancos, wow. tanto viejos como de añada, que son muy desconocidos. Y Mucho. además Rarezas, súper lo interesante. pasas ahí súper genial porque Qué tienes bien, las qué vistas bien. de Oporto al otro lado, tienes una carta de vinos muy interesante porque no trabajan solo sus vinos, trabajan también otros, Ujú. y el espacio es inmejorable. Fantástico. Pues antes de seguir, si puedes repetir el sitio, nos preguntan, Ah, Ricardo, Espacio Porto Cruz. Puerto Cruz, Cruz, ¿no? Sí, Cruz. del Cruz, Ah, Cruz, sí, sí, C-R-U-Z. de Cruz, Puerto Cruz, De vale, Cruz, sí, sí, porque perfecto, Dalva pertenece a este grupo, perfecto. Pues que es el tomamos nota, grupo, sí, no, no, perdona, del grupo. del grupo C da Silva, que tiene eh, Porto Dalva, Porto Cruz, tiene también una participación en lo que son los vinos de madera de Enríquez y Enríquez, tiene Ujú. los vinos tranquilos Quinta do Ventuzelo, que también son, aquí hablamos de tranquilos, con una de las mejores ubicaciones en Douro, cerca de 10 hectáreas que van hasta unos 400 metros de altitud. En fin, podríamos seguir aquí, pero Sí, sí. es una... Es, Si te sí, parece, Ricardo, vamos a hacer una estructura que nos gusta hacer en Enoaula, en estas sesiones, que es la de viajar, la vale, de tomar un punto de salida y tomar esta ruta hasta donde lleguemos. vale. Hace poco, la semana pasada, hicimos una sesión con Cristina Alcalá, estuvimos visitando, recorriendo Galicia, y si te parece, podríamos arrancar desde allí, desde Galicia, Sí. cruzamos la frontera y entramos en este Portugal panorámico, un Portugal muy vertical, pero con muchísima riqueza. Y bueno, te pediría, porque claro, no vamos a hablar de todas las variedades, de todas las No, castas, no, sí, sí, porque sí. sería imposible. Más de 500 variedades autóctonas de uva es una Sí. locura. Es, Es el segundo país con más variedades después de Italia, sí. hor- es uno, yo creo que es uno de los grandes puntos que la gente desconoce, que es la riqueza varietal que tiene el país. Pero si te parece, también vamos a conocer esa riqueza territorial. Vamos a entrar por esa tierra de Cristina que nos saluda ahora mismo, que es de Galicia. Cruzamos y entramos en una zona que cada vez suena más, que es el viño verde. ¿Qué encontramos Sí, aquí? ¿Qué tenemos? Sería esta mancha verde, ¿verdad? sí, a ver, vino verde hasta hace muy poco tiempo era la zona con mayor volumen de producción. Tienen cerca de 35.000 hectáreas en producción actualmente, Mm, eh, y que ocupa casi toda la DO, eh, pero hasta incluso en pequeños quintales, en pequeños patios. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos suelos de granito, mm. ¿vale? Tenemos una zona que te quería, un pequeño paréntesis, si me permites, te quería enseñar Todos esto, los que quieras. la línea de Metwin, ¿Vale? que es muy, pero la línea Wagner, perdón, que es muy interesante porque aquí veis, a nivel de Europa, Wagner fue quien delimitó el clima vínico en todo el mundo, la influencia. Y Vale. aquí tenemos por debajo de la línea negra que tenemos clima atlántico, perdón, Mediterráneo. Mediterráneo. El clima Sí, atlántico no existe, ¿vale? ujú. Que esto es importante para que veáis que estamos totalmente bajo influencia de un clima mediterráneo.
correcto. Sin tener Mediterráneo, sois absolutamente mediterráneos, No, a ver, climatológicamente, claro, ¿eh? porque climatológicamente el Mediterráneo es un tipo de clima. Tú, por ejemplo, en África, Correcto. En Sudáfrica tienes clima mediterráneo, Digo, en Napa Valley, el clima clima mediterráneo. mediterráneo también. O sea, Sí, sí, sí. es Bueno, yo importante. mientras sigues ampliándonos sobre la región de Viño Verde y sus variedades, yo voy a pinchar esta botella. Un viño verde, Ah, ¿qué te parece? pero lo tomé antes de ayer con una fideuá. Oh, fantástico. Voy a ver qué tal. Sí, sí, 2013 sí. y hablamos ¿Este de... cuál? Este es el albariño, ¿no? Este es el Trajadura, Arinto y Abeso. Ah, Rinti ok, vale. Pensaba Sí. que también el albariño de esta bodega, que es el 13. Sí, Muy sí, bien. sí. A ver, vino verde es una de las regiones más originales y diferenciadas, ¿vale? Mm, Ah, se caracteriza es un paisaje muy verde, húmedo, con temperaturas frescas y lluvias muy abundantes. A ver, tener en perfecto. cuenta que junto con Galicia es la zona de la península más pluviosa también. Aquí los vinos es el mismo estilo. Tenemos que hablar siempre de este origen galaico-portugués, ah, que tenemos mucha identidad, no solo en uvas, como en gastronomía, como parece que ahí tenemos como un subpaís entre Sí, el norte de Portugal y Galicia, que no es ni portugués ni español, es esto. correcto. Es, Bueno, incluso el nombre de la variedad estrella, ¿no? Es compartido sí, con albariño, Galicia, sí, 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 Albariño. sí, sí, totalmente. Aquí los vinos se caracterizan por ser jóvenes, frutados, la acidez marcada, porque tenemos aquí una influencia atlántica bastante fuerte, carbónicos, algunos más, otros menos, y con una gradación también moderada, dada la proximidad atlántica, ¿no? Hablamos de Correcto. aquí de entre 8 a 10, 11 grados. Aquí también hay que tener en cuenta que fue una zona que sufrió mucho por la producción en masa, en volumen, y de mala calidad, Ya, le paso porque, factura. claro, el Mateus le pasó factura. Los vinos de estilo Mateus, me conoces un poquito, sabes que yo no me las guardo. Sí, sí, bien, Entonces, bien. eh, porque el vino verde no es un vino, un vino verde, un buen vino verde no es un vino gaseoso, ¿vale? Ujú. Puede tener un poco de carbónico, pero natural. Puede ser más o menos carbónico. ¿Me explico? Sí, 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 pero no Pero, inyectado. no, y además es un vino, lo que la mayoría del consumidor final conoce es el vino que tiene esta burbuja fácil de beber, nada en contra, y que tiene que ser bebido en el año. Pero el vino verde, el buen vino verde es un vino que bien trabajado, bien vinificado y respetando lo que es vino verde, la denominación, el origen, todo lo demás. Y ahora mismo me estoy tomando vinos verdes del 14. Están estupendos. 2013, Ricardo, 2013. ¿Y cómo lo ves? Espectacular, Y eso no tiene espectacular. barrica, ¿eh? No, no, pero No, además tampoco muestra cansancio, no hay oxidación, no. hay complejidad. Es absoluta la fruta madura, pero sigue siendo fresca. Pero es que me sorprendió de la ficha técnica de este vino la acidez en tartárico que tiene. Ujú. Bueno, está en 8,9. Es una locura, es una verdadera locura de acidez que, bueno, que lo asimila a los grandes vinos centroeuropeos. Sí, sí, sí. De hecho, son vinos que yo tengo el ejemplo de alguno otro cliente mío de grandes restaurantes me están introduciendo algún vino de esta zona, incluso de Down, y otras regiones, quitando algún francés, por Ujú. equiparas, ¿cómo se dice? Por tener una similitud y una Equiparado. calidad Mm. idéntica, Ujú. ah, pero un precio 3 veces inferior a un francés. Claro, correcto, correcto. No, no, Así es de claro. espectacular, de verdad que sí. Bueno, pues eso, Viño Verde, más allá de, perdón, más allá de la fama, es zona de grandes vinos, aunque Sí. el perfil siempre sería sin barrica.
Sí, Un perfil global, ¿eh? la mayoría sí. Luego Muy también los hace con barrica también, bien. pero la gran mayoría y el perfil es sin barrica. De hecho, en las blancas, las variedades que predominan son el albariño, como has dicho, Ujú, ujú, el arinto, que en la zona de vino verde se llama pedernal, el ujú. aveso, yo lo digo en portugués, las uvas, Sí, ¿vale? Que sí, es más sí, fácil. mejor, mejor. Más Aveso, fácil para ti, pero... avesso, azal, loureiro y trajadura, las principales, ¿eh? Muy bien. Y luego también en los tintos se destacan el borraçal, brancelho, espadeiro y viñão, ¿vale? De hecho, los tintos hace unos pocos años, diría unos 4 o 5, eran vinos que se hacían para el consumo en casa porque eran vinos duros, no eran apreciados, no eran vinos elegantes, no eran buenos, eran Ya, rústicos. eran Pero hace rústicos. como media docena de años, personas como Anselmo Méndez, que es el señor albariño por excelencia, Ujú. creo que todos los conocemos, han empezado a trabajar los tintos y está haciendo cosas fenomenales. Bueno, igual que pasa en ¿Vale? Galicia, está apareciendo la cara oscura, la cara tinta de estas regiones oeste y estáis haciendo vinazos increíbles, la verdad. Sí. Me Aquí lo importante es preguntaban, que, dime, me dime. preguntaban por el nombre de la bodega, que es San Joan. Sí, Quinta de San Juan, sí. ¿Dónde está situada? Está situada en Amarante, en una subregión de vino verde. Vale, perfecto. No, nos lo preguntaba Bueno, aquí bueno, un espectador. esa bodega, los que tienes ahí los llevo yo. Y las que Ujú. voy a referir, por supuesto, son las que llevo yo. Por Eso. supuesto, por supuesto. Hay que barrer para casa. Yo cuando Hombre, puedo saco mis vinos también, ¿eh? Aquí ya, en yo, sigo- yo, Instagram. si- yo sigo esperando que me llegue una invitación para hacer una cata contigo. Porque Pronto, la pronto. última que estuve contigo haciendo fue Ujú. hace unos años ya en el Priorat, no sé si te En el acuerdas, fue Priorat. cuando nos Gran día, ¿eh? conocimos. Gran día en Sí, sí, Escaladei. sí, 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 Oh, fantástico, bien, bien. Nos fantástico. preguntan si un vino verde se puede maridar con carne a la parrilla. Sí, sobre todo carnes blancas y cerdo, bueno, cerdo es carne blanca, Ujú. pero sí, un vino como ese que tienes en la mano, por ejemplo, con Esto años, te sí, aseguro que sí, te aseguro que sí. sí, sí. Quizá carne roja sería No, más, no, un digo poco más blanca, carnes desequilibrado, pero blancas, blanca, sí, perfecto, perfecto. sí, sí. Un frango y Sí, hecho a a la parrilla, un frango al sí, churrasco. Yo me acuerdo mucho de cuando he ido por Portugal, el frango, que al principio no sí, sabía qué era, después vi que era el pollo y me harté de sí. pollo. ¿Eh? No, me encanta. Es una de las cosas que aquí echo de menos, porque aquí lo hacen al ast. Claro, y allí se hace al fuego y es Se maravilloso. abre, se abre en medio y a la brasa. Oh, Maravilla. Sí. genial. Bueno, pues vamos, no vamos a abordar todas las zonas porque sería imposible, como he Sí. dicho Dime antes, pero dónde quieres ir entonces. nos vamos al Douro, Al porque, Douro. claro, es que antes hemos dicho que el vino de Oporto no se hace en Oporto, pero es que tampoco el viñedo está en Oporto, así que el vino de Claro. Oporto no hay nada, no tiene nada de Oporto. A ver, el Douro, estamos hablando que está a unos 150 kilómetros aprox de Ujú. Oporto, hacia el interior. O sea, va desde la mitad del país hacia España, Correcto. ¿vale? Vale. Siempre donde el río Douro cruza en el medio de la DO. Aquí tenemos tres denominaciones de origen controlado. Tenemos la que está más cerca del mar, que se llama Baixo Corgo, Ujú. porque hay un río afluente del Douro que se llama Río Corgo y divide Baixo Corgo de Cima Corgo, ¿vale? Cima Corgo Bien, es la parte que está en el medio y luego Douro Superior, que es la zona que tiene más altitud y también la que está tocando la frontera con España, perfecto. ¿vale? ¿A qué altitud nos Bueno, referimos aquí? en Douro, entre 600 y a algún punto 800, Muy bien, muy ¿vale? bien. Sobre todo lo que es la zona de Fevaios, que es la zona de los moscateles del Douro, que es Ujú. una llanura que está a unos 800 metros de altitud aprox. Fantástico, fantástico. Bueno, ya Sí, veis sí, la sí. imagen, terrazas, pizarras, el río siempre majestuoso y un paisaje increíble, increíble, que da
bueno, que da pie o que produce la uva para los Douro, sobre todo tintos, y para los vinos de Oporto, ¿no? Para los Oportos Sí, generosos. sí, sí, pero cada vez más blancos también, ¿eh? Bueno, Cada de vez hecho, más blanco. hay una particularidad que quiero referir, que en Portugal Ujú. llevamos tanto tiempo vinificando en tinto como en blanco. El Vale, blanco no es una cosa reciente de los últimos 20 o 30 años. vale. Me explico, es Es algo que algo viene a par con vinculado a los la historia. tintos, Muy bien, muy bien. ¿vale? ¿Qué variedades encontramos en Douro? Uy, en Douro tenemos tinta barroca, tinta roriz, tinto cão, Touriga Nacional, Touriga Franca, tinta francisca. Solo el Douro tiene autóctonas más de 150, solo esta denominación, Una ¿vale? locura. Y no admite uvas foráneas. Y dentro de las blancas se destacan Gouveia, Malvasia fina, el Moscatel, Ravigato, Viosinho, en fin, estamos por aquí. Tener en cuenta también que Ujú. una de las regiones más agrestes y salvajes de Portugal continental, que está totalmente tallada por el río y Sí. con suelos Mm. de pizarra muy pobre. De hecho, tiene una curiosidad que sé, cuando subimos en esa imagen que estás enseñando, ya ves que la vendimia tiene que ser manual, pero cuando Mm. subimos en estos pasillos de escalones que hay en el medio de los viñedos, podemos ver que está cortada la pared del viñedo con el suelo de pizarra y que las raíces de la vid van buscando nutrientes y van Ajá. atravesando, curvándose a través de la piedra, de la pizarra, y puedes llegar a ver raíces con más de 2 metros, porque Wow. van buscando, es la pobreza del suelo este. Fantástico. No, no, es que la imagen es increíble. Yo hace 2 años estuve haciendo todo el Douro y me quedé maravillado porque No, no, desconocía el es impresionante. potencial que hay, y luego todos los lagares, todo el proceso de elaboración del vino de Oporto. Nos preguntan si acostumbran a ser parcelas monovarietales o está todo mezclado. Vale. Los manovretales es algo muy reciente, Ujú, ¿vale? Sobre todo en productores como Antonio Mazanita, como también Ventuselo, que está haciendo cosas monovretales. Pero, y es algo más reciente, porque aquí hay mucha mezcla. Sobre todo cuando veis, es muy común ver en una botella de vinos de Douro, ¿vale? Es muy común ver, por ejemplo, las tres T's, que es la fórmula infalible para un crianza normal, que es ujú, Touriga Nacional, Touriga Franca y Tinto Jurís, pero cuando vamos a una reserva, por ejemplo, o a un Private Selection o a un Gran Reserva, solemos ver tres uvas o dos y luego otras. claro. Cuando hablamos de otras, hay un mínimo de 20 variedades más ahí en el Wow. medio, Wow, ¿vale? increíble, Sí. increíble. ¿Y suelen estar mezcladas también en el viñedo o lo tienen separado por parcelas? Sí, los productores hoy en día cada vez más ya tienen ubicados Ujú. lo que está mezclado y cuando tienen incluso alguno otro, tienen una parcela muy pequeña donde hacen vinos como su bandera principal, que no lo Sí, vinifican cada año, lo vinifican cuando entiende que ha dado una producción de calidad excepcional, que lo dejan ahí, sencillamente como abandonado. Y el año que le dé la gana producir, saben más o menos que están ahí más de 20 o 30 variedades, las sí, tienen también identificadas, pero no lo tocan, porque tiene algo que es único de ellos, claro, ¿vale? es patrimonio absoluto. Por Sandra Y Tavares, que es la gran dama del Douro, Sandra Tavares ujú, de Wine and Soul, del famoso Pintas y Gurú y Manuela, estos vinos, en Valdmedis, que es donde tiene su producción, que es una pequeña producción, tiene ujú, vinos, yo no digo espectaculares, digo lo alucinantes, siguiente. tiene cosas, no, no, es que Wow, es qué bueno. exquisito. A nivel pirámide, ¿todo Portugal se clasifica igual o cada región o denominación tiene su clasificación? Estaríamos hablando de una DOC, ¿no? No, Como es el sistema europeo desde la Unión Europea. pero Tenemos no como 14, Italia, que está la DOC y la DOCG. No hay una DO no, no, cualificada. no, en Vale. Portugal tienes la
indicación geográfica protegida, Sí. que son 14, ¿vale? Bien. Cada una es una denominación de origen, pero luego dentro de las denominaciones de origen hay las DOCs, Bien. ¿vale? Entonces tienes de clasificación, tienes los DOCs, Sí. que es la clasificación de más alta calidad, que es Perfecto. delimitada por la zona geográfica, por las uvas admitidas, por el proceso, por el panel de cata que determina si es reserva o no es reserva. Ujú. No es el tiempo de crianza que determina, es un panel de cata profesional de la dirección técnica de la DO que determina, Perfecto. ¿vale? Perfecto. Que creo que es el método más correcto, porque Correcto. la crianza no siempre es indicativa de Es calidad. que clasificar la calidad de un vino por el tiempo que pasa en madera es absurdo, porque Eso es no lo es que pienso señal, yo, no es pero bueno, sinónimo de nada, pero bueno, no. no, no, Y luego no nos tienes metamos en jardines. claro, luego tienes el vino regional, que es un Ujú, poquito menos exigente que la DOC, ¿vale? ujú. Te permite verificar algunas otras uvas que estén admitidas en esta región, en esta EGP, pero no en la DOC. Incluso muchos productores de renombre y reconocidos también siguen verificando como regional porque ah, hay vinos que les identifican como calidad en este tipo de vino regional. Vale. Luego tienes a nivel de calidad lo que llaman el vino de mesa, que Ujú. no necesita respetar nada de esto. Y esto funciona también para aquel productor más friki que quiere producir, Correcto. por ejemplo, algo totalmente fuera de la cesta en esta región y lo hace. A veces tiene éxito, otras veces no. Pero básicamente son Sí, sí. estos tres. Sí, igual que en España, ¿no? Que el vino de Claro, mesa históricamente ha estado vinculado a vinos de menor calidad, pero que hoy en día podemos encontrar grandiosos vinos porque huyen de establecerse bajo parámetros que establece la DO, ya sea a nivel varietal o de producción. Bueno, entonces el déjame solo perfil, introducir sí, aquí una cosita en Douro, porque nunca por se favor, habla sí, de ello. seguimos en Douro, sí. Existe una DOC totalmente desconocida que es Távora Varosa, ¿vale? ¿Vale? Que está en el Douro, que es la zona de los mejores espumosos portugueses. Wow, espumosos portugueses. Método tradicional. Método tradicional, segunda fermentación en botella y Sí, variedades autóctonas. sí, sí, Wow, ¿vale? Aquí tenemos las interesante. variedades tintas utilizadas son Alverlhão, Aragonês, Pino Tinto, Tinta da Barca, Tinta Barroca, Toriga Franca y Toriga Nacional. Y en las blancas tienes Bical, Chardonnay, que está admitido, Ah, Cercial, Dona Branca, Fernão Pires, Folgoso, Folgosão, Gouveio, Malvasia Fina, Malvasia Branca y Pino Branco. ¿tú llevas algún espumoso de estos en tu portafolio? Todavía no, es Cuando, difícil. cuando los tengas avisa, ¿eh? Sí, sí, aviso, son los mejores. Hay Oh, también los de Bairrada, pero los de Tábora Barossa para mí son los mejores. perfecto, perfecto. Tomamos nota. Antes de irnos de la zona geográfica del Douro, por supuesto, tenemos que hacer mención a los A vinos, los oportos. a los oportos, ¿vale? Creo que una imagen que nos traslada es esta, que ya cuesta verla, Ujú. ya cuesta encontrarla, porque ahora ya se ha sustituido el pisado mecánico, pero bueno, es una imagen bucólica que nos habla de una manera tradicional de hacer un vino histórico. ¿Qué es el Oporto? El oporto, ¿quieres que te Sí, conteste? Ah, vale. sí, sí, sí. El ¿Qué es un oporto vino de Oporto? ¿Es un vino es dulce? es un vino dulce fortificado, Vale. ¿vale? Entonces, el oporto, aquí sí que en el oporto no hay monovarietales, contestando a la pregunta del otro que han hecho Ujú. anteriormente. Es un vino fortificado con aguardiente vínico. No es con alcohol, es con aguardiente vínico. Por tradición, el aguardiente vínico se venía de la DOC Loriñé, que es una DOC de la DO Lisboa, que es la Vale. única de las tres denominaciones de origen controlada de aguardiente vínico de Europa. Tenemos Cognac, Armagnac y Loriñé en Portugal, en Lisboa. Hay Bien. estas tres. Entonces, el aguardiente vínico iba de ahí. Entonces, y hay una historia curiosa que hablamos del siglo XVIII.
Iban los carros de bueyes o de caballos con las barricas con aguardiente vínico que los transportaban a Oporto para vinificar. De hecho, Marqués de Pombal también tenía una pequeña producción de vinos en Carcabelos y ha sido él que ha dado fama al vino de Carcabelos, Bien. que cuando, no, que cuando tenía exceso de producción en la época, él ha hecho esta denominación para controlar la calidad, pero cuando tenía exceso de uva la vendía a Oporto por la puerta de atrás, el propio ministro. Pero bueno, los ministros sabemos cómo va. Sí, sí. No. Son curiosidades. Oye, Uh, cuando en Portugal se habla de pipas, ¿es un tamaño referente a Oporto o es la barrica en Portugal? La pipa. no, se habla más en relación a Oporto, Correcto. Vale. Perfecto. ¿vale? Muy bien. Entonces, iban estos aguardientes a Oporto para vinificar y la misma gente que llevaba los vinos bajaba y llegaba a las bodegas y, ostras, es que hacer un vino dulce ahí arriba, así, tal cual y no sé qué. Y a partir de aquí también nació en el siglo XVIII por espionaje comercial, entre Ujú. comillas, los vinos licorosos de Extremadura. Porque Extremadura es la zona geográfica de Lisboa, se llama Extremadura. Que Vale. la de O también se llamaba Extremadura hasta 2011 o 12, que pasó a llamar Lisboa justamente para dejar de haber confusión con la Extremadura Correcto. española a nivel de ferias y eventos internacionales vínicos, sobre todo. Muy bien. Muy bien. Bien Pero hecho. el vino sigue teniendo esta etiqueta. Entonces, ¿qué Ricardo, hicieron? Dime. tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar Vale, dime. porque vamos estamos en el Douro y Sí, faltan 20 minutos. vale. Lo digo porque no entraremos en detalle en la clasificación y elaboración de los vinos de Oporto. Ya sabéis que hay dos grandes ramas que son los Tawny y los Rubí. Sí, Y quizá otro día ya entraremos en detalle, pero nos vale. vamos a Bairrada, por favor. Bairrada directamente, vale. Sí. Es una región costera, está justo por debajo de Oporto, Mm. ¿vale? Ah, es una franja costera marítima, marcada influencia atlántica, abundantes lluvias aquí y temperaturas medias suaves. No hace mucho calor, pero tampoco hace mucho frío. Los suelos ácido-calcáreos, pistas de arena y barro. De ahí también el nombre de Barrada. Vale. La propiedad se divide en miles de parcelas y fue también una de las primeras regiones en adoptar y explorar el estilo de vino espumoso. Y al día de hoy, que sigue siendo muy apreciado en la región. Es otra región, tal vez la más conocida por los espumosos, más que Tavro Barossa, ¿vale? Porque también, porque el clima fresco y húmedo favorece la elaboración de este tipo de vinos espumosos Ujú. que les da unas uvas con alta acidez y baja graduación alcohólica. De uvas Ideal. tenemos en las blancas las predominantes Fernopirs, que en esta de O se llaman Maria Gomes, Ujú. Arito, Bical, Cercial, Rabo de Ovelha. Y en las tintas predominan la famosa Vaga, Alfrocheiro, Toriga Nacional y Tinta Pinheira. Son Bien. vinos de gran capacidad de guarda, de evolución en botella. Estructura, Tenemos una... taninos, ¿no? Sí, Volumen sí, absoluto. sí, sí, totalmente, totalmente. Antes te ha sorprendido que nos vayamos a Bairrada. ¿Qué querías? ¿Comentar algo de DAO? No sé, pensaba que ibas a preguntar del Da, Down. da, tira un A ver, es poquito, que va. Down es la Borgoña portuguesa, es Va. es la cuna de la Toriga Nacional. Venga, va. ¿Qué Down, ¿eh? perfiles de No, a vinos de ver, DAO? hombre, mucha complejidad, fruta madura, fruta roja, son vinazos. Yo resumo Down a vinazos, porque es el estilo, es conocido como la Borgoña portuguesa, Ujú. ah, pero yo diría que en Down casi no se hace vinos malos, casi, ¿vale? Y son vinos que incluso sin barrica tienes este estilo que tienes tú de vino verde en la mano, pero amplía esto a un tinto con mucha complejidad, con fruta madura, con notas de tabaco y siempre con un tanino muy suave, muy bien Correcto. trabajado, Muy bien. porque hay otra cosa que ahí utilizamos, la utilización de la madera es muy controlada. La madera tiene que funcionar en función del vino y no al revés.
correcto. Sí, Correcto. entonces es Si no, se pierde el equilibrio. totalmente. Bueno, pues ahora nos vamos a Lisboa, que la has Lisboa, mencionado. Sí, la sí. antigua Extremadura. Sí, actualmente yo creo que ha superado vino verde en producción. Es la denominación de origen con más de OCs, tiene 9 en total, que las tienes ahí en el mapa, tiene 9 en total. Si las quieres decir, yo encantado de escucharte, Uy, ya me estás poniendo en un compromiso. ¿sí? Que mi Pero es portugués. para hacer algo de humor también aquí. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo abierto. Bueno, espera, que lo busco. Es que lo tengo todo impreso al revés, para que se vea más o menos bien en la pantalla. Y Sí, si pero yo te lo encima digo, tengo. vale. Venga, espera, no, que lo Tenemos, tengo aquí. Venga. dime, En costas de aire. sí, O Óbidos, Óbidos. eso, Alenquer. Arruda. Alenquer, eso, Torres Verdes. Tocs Vedras, exacto. Espera, que amplío, que no veo nada. Lauriña. Loriñá, sí. Luriñá, Bucelas, Carcabelos y Colares. Ya creo que aquí hay vinos sobradamente conocidos como los carcabelos y los colares. Sí, correcto. Son los que he ¿Vale? dicho rápido porque son los que más suenan, pero ahí Vale. realmente hay zonas que las lees y si hace tiempo que no has refrescado Portugal o incluso no has detallado a fondo, te suenan absolutamente a novedosas, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, hay que tener en cuenta aquí también que lo que es colares y carcabelos ¿Mm? son zonas que se han quedado afectadas por la peor plaga de todas, que somos nosotros mismos. Y el crecimiento de la urbe y las urbanizaciones y todo lo demás. O sea, que la Claro, todo industria lo que hoy en está día cerca de la es... costa, Exacto. peligro. Aquí tenemos un poco lo mismo, entre comillas, ¿eh? Tenemos una influencia atlántica, pero más moderada según la zona. Por ejemplo, en Óbido estamos un poquito más dentro de la región que, por ejemplo, en Colares o en Carcabelos, que estamos al borde del mar. Tener en cuenta que aquí los vinos de Colares fueron los únicos, aquí por lo menos en el viejo continente, que no se quedaron afectados por la filoxera. ¿Por qué? Porque Vale. son vides plantadas en arena, la propia playa. Es decir, se hace un agujero de unos 5 metros o más para plantar la vid y la Ujú. vid y la parra está todo el tiempo tocando la arena, está en contacto con la arena. Por Hay eso la cepa filoxera, prefiloxérica. Hay sí, de hecho, prefiloxéricas, ¿eh? sí, sí, y no fue tocada por la filoxera, porque la Muy filoxera bien. necesitaba aire para tocar la uva. Y aquí ella estaba en contacto con la arena. Y entonces, un par de semanas antes de la vendimia, con estacas de 30 centímetros se levantaba la parra para terminar de madurar la uva y entonces hacer la vendimia. Muy bien. ¿Vale? Guau, Son estupendo. vinos con una carga tánica muy fuerte y sí, Ujú. aquí necesitas tiempo de botella, sí o sí. No son vinos aptos para beber jóvenes, pero son rarezas hoy en día. Hoy en día son Fantástico. rarezas. Sería un perfil, antes hablabas de la Borgoña portuguesa, esto sería el Piamonte portugués, ¿no? Puede ser, sí, Tanino y capacidad sí, de guarda. sí. Son vinos muy, muy raros, muy diferenciados. Wow. Y aquí incluso te hablo de uvas, las principales blancas son, bueno, el Arinto, que es la uva estrella de la zona de Lisboa, que también es la más vinificada en todo Portugal. El Fernão Pires, Malvasia, Sierra Nova y Vital. Vital, que es muy desconocida, se vinifica mucho en la zona de Óbidos, que me encanta. Y es una uva que también te da capacidad de guarda y aguante. ¿Vale? Y luego las tintas tenemos Alicante Boucher, Aragonés, que es vuestra tempranillo, Sí. Castelão, Tinta Miúda, Toriga Franca, Toriga Nacional, Trincadeira y algunas otras autóctonas. Pero Lisboa también es un mundo por descubrir. Lo que No, no, tienes tú ahí de absoluto, Lisboa, absoluto. Dime, dime. nada, no sé si tenías alguna cosa de Lisboa en manos o no. No, 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 no. Bueno, No, es que voy acelerando porque dime, dime, quería, sí, sí, sí. no me gustaría acabar sin ir a las islas. Así que tenemos ahora Setúbal o el Alentejo. A ¿De ver, qué hablamos? Setúbal.
Hmm. una zona de vino a granel por excelencia. Setúbal no, perdón. El Setúbal Alentejo. no. Estaba hablando del Taj, no. El Tejo. Hablando de Tejo, no. Setúbal. Hablamos justo por debajo de Lisboa. Si Sí. miramos al mapa, tenemos la nariz, que es Lisboa, y el esto, que es Setúbal. Tienes una península. Vale. Está totalmente protegido del Ajá. Atlántico por esta parte de Lisboa. Y aquí es donde salen los moscateles de Setúbal, que es el moscatel de Alexandría, y el moscatel rojo. El único sitio de producción en el mundo, ya solo cerca de 10 hectáreas del moscatel rojo. Wow. Y es solo aquí en Setúbal. Ah, Fantástico. no te voy a decir mucho más, hay más, pero queremos ir al Alentejo y después a las islas. El Sí. Alentejo es la extensión, la DO más grande en extensión, Mm. ¿vale? Porque va desde, el país está dividido en diagonal por el Tajo y Alentejo va, claro, y Alentejo, eso, todo eso, hasta el Algarve. Y aquí tenemos un clima mediterráneo 100%, un CSA. Tenemos veranos muy calientes y secos, inviernos muy fríos y secos también. Podemos tener altitudes en algún sitio de entre 400 a 600 metros, es muy puntual, a tener en cuenta que hay muchos microclimas en todo el país y aquí hacemos, si hacen vinos de carácter también complejo. A tipos de suelo encontramos un poco de todo. Encontramos arcilla, caliza, calcario, pizarra, encontramos un poco de todo. Sobre todo la zona de Estremoz es la zona del mármol por excelencia. De hecho, vais ahí y seguís viendo las bodegas con los lagares de mármol siglo XVIII, donde siguen haciendo su pizza de vino Maravilloso. y la primera fermentación ahí en Vica, en el propio lagar de mármol. Uh, y claro, y como a lo Bastella aquí es el Diquet Boucher, que es vinos fenomenales. Y en los blancos tienes Perrun, tienes Mantiudo, tienes también en Arinto, tienes el Fernopirus, tienes cosas Fantástico. fantásticas. Oye, antes de seguir, recordad que en la web, en oaula.com, tenéis el PDF que podéis descargar con la información que nos ha preparado Ricardo y podéis participar en el sorteo del Coravin modelo 6, el nuevo Coravin, con la clave MyCoravin 6, MY Coravin 6, todo en mayúsculas. Y si lo queréis también, no, si no podéis esperar al sorteo, podéis conseguirlo con un descuento que os proporciona Enoaula y allí lo tenéis todo. Bien, pues antes de irnos a las islas, no nos olvidemos de mencionar el Algarve, porque estamos Algarve. en la frontera, en la barrera sur, y Ujú. aunque es una zona menos histórica o con menos peso, nada, una pincelada del El Algarve. Algarve estuvo abandonado durante mucho tiempo, se produce sobre todo vinos. Los blancos son frescos, suaves, fáciles y los tintos elegantes. Pero estuvo muy abandonado o dejado de parte y ahora hay gente interesada y está recuperando una uva autóctona de Algarve que es el Negra Mol, que es una uva muy versátil porque incluso los cachos racimos los ves en un racimo, ves uva blanca, tinta y rosada. Ajá. Entonces, con más presión tienes los tintos, con más fermentación, con menos tienes blancos, con el trato de madera les das elegancia y complejidad, sobre todo en los tintos y en los blancos también. Y ahora hay un otro productor que están empezando a hacer cosas interesantes con esta uva, Negra Mauve, ¿vale? Tomamos nota también. Tomamos nota Eso, porque son uvas que eso, que cuando crees que está todo inventado y todo conocido, que siempre aparezcan surge o que algo, sí. correcto, que apuesten por recuperar variedades tan desconocidas es importante. Bien, las islas vamos muy, sí, en Canarias también hay Sí, Negramol. también hay, Ah, sí. hablando de Canarias, va, sí, las dos islas, ¿vale? Madeira, Hablamos de vale, volcanes, volcán sí. Ah, y em, Madeira y las Azores. sí. Madeira, Madeira. fortificados principalmente. Hay 5 uvas, Eternos. sí. Vamos del seco al dulce. Cercial, Verdelho, Boal, perdona. Cercial, Verdelho, Boal y Malvasia. Y por último, el extraordinario Terrantés, que solo Enríquez y Enríquez tiene viñedo de Terrantés en producción, 1 hectárea. Wow, ¿Vale? maravilloso. Y ahora, muy recientemente, Diana Silva, acordaos de este nombre, ha ¿Mm? empezado a hacer vinos con la uva maldita, ¿vale?
que es la tinta negra de Azores, que se hacía el Vale. vino para beber en casa, pero era rústico. Y ya así le ha sacado un tinto, un blanc de noirs y un rosado, todos monovarietales de tinta negra, espectaculares. Vale la Guau. pena. ¿Quedamos con eso? Son localizables o no? Sí, Estos conmigo. vinos. Ah, bien, bien. Luego hablamos, después hablamos. Vale, vale. Bien. Hay Bueno, más que decir. Madeira, al margen de lo que hablas, vinos eternos, vinos que A si ver, hablamos que abrir un Oporto antiguo es una joya, abrir un Madeira viejo aguantan es más todavía. maravilloso, maravilloso. Oye, faltan 4 minutos. Si quieres, puedo seguir 10 más. Si no me importa, ¿eh? Porque creo que lo que hay que decir de Azores es muy importante y desconocido. ¿Qué quieres Para hablar que de pico? queden De pico. de todo lo que quieras. Muy interesante. El año pasado, derribando un edificio, haciendo obras en un edificio en Nueva York, descubrieron, y luego fue subastada en Christie's, ¿Mm? unas cuantas botellas de vinos de madera que estaban escondidas desde la ley seca en Estados Unidos. La Guau. independencia de Estados Unidos fue firmada y brindada con un vino de Madeira también por George Washington. Tener cosas interesantes. Absoluto. No, no, claro, es que es. Yo creo que uno de los vinos más viejos que he bebido ha sido Madeira. Y no me hagas. Sí, Si no era 1700 y poco, pero era muy, muy viejo y tenía todavía electricidad. Era un vino que sí, me emocionó, realmente me emocionó. sí, Pues, yo también. ¿te parece si ahora cuando nos corten hacemos 10 minutos más y Yo tocamos encantado, las Islas Azores? Venga, va, sí. A ver, yo encantado. Podemos ¿os, seguir hablando de os madera hasta que seguís? se corte si quieres. Vale, sí, sí, seguimos hablando de Madeira y os esperamos ahora cuando se corte. Nos reenganchamos 10 minutitos Ah, más y, a ver, y tener ya en digo cuenta una que hora. Madera también es el único sitio que donde vinificamos los vinos en caliente, Mm, ¿vale? Hablamos de la estufagem que es como, es un inox, una cuba de inox enorme, sí, que está calentada por agua y el vino se vinifica durante 3 meses a unos 55 grados de temperatura, wow. ¿vale? ¿Qué hace? Y Deshidratación o concentración de mosto. concentración, totalmente. Y luego los que van para barrica, para envejecimiento, la parte de crianza está en la parte alta de las bodegas, que está girada hacia el sur y con las paredes de vidrio. La temperatura ambiente todo el año son 25 grados, porque le está dando el sol a Ujú. las barricas. Y luego Wow. a posteriori, estas barricas muchas veces son vendidas, de la gran mayoría, para las grandes destilerías de whisky, tanto en Escocia como en Estados Unidos, para hacer entonces los whiskies a través de estos vinos. Ya sabes que en Cataluña, también zonas del Priorat, sobre todo, y el Penedès, Tarragona, el vi bullit, el vino hervido, que era también de esa concentración del mosto para obtener más azúcar y obtener más grado, y además el proceso del sol y serena, ¿no? Que era, bueno, que es exponerlo a la climatología, al La- sol y a estos contrastes que térmicos. nosotros ahí le llamamos solera. Soleado. No, solera, nosotros ahí le llamamos solera. Solera, que no tiene nada que ver con la solera jerezana. Exacto, nada que ver, nada. Y aunque el vino de Oporto y el vino de Jerez siempre lo han asimilado y hay muchos vínculos, ya veis que hay palabras que significan absolutamente lo contrario. Para mí el Jerez tiene más similitudes con un Madeira que con un Oporto. Correcto, correcto, correcto. Y eso que bueno, porque Madeira tampoco Podemos parar. es conocido, pero no tanto. Volvemos, Ricardo, te conecto ahora, ¿eh? Vale, Venga, vale. va. Ahora. Hasta ahora. Hola, buenos